Saludos señoras y señores, hoy martes 1 de noviembre vamos a tratar en este programa de actualidad una tradición de nuestras islas, de nuestra tierra, una tradición que se ha perdido con el paso, se había perdido con el paso de los tiempos, pero parece que afortunadamente se vuelve a recuperar. Estamos hablando del Día de los Finados, el Día de finado, dedicado a las personas fallecidas, a las personas difuntas, en definitiva a todo aquel ser humano que no está, aquel amigo, amiga o familiar que ya no está con nosotros. Para hablar de esta tradición, hoy nos acompaña el historiador, investigador agüimense Francisco Alemán González. Francisco, buenos días. Buenos días, Herrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, no nos quejamos. Bueno, después de las lluvias estas, bienísimo, ya hacía falta ya también. Hacía falta, la verdad que sí, llevamos un año de auténtica sequía y justo un año después... Justamente, porque las primeras lluvias del año pasado fueron también por octubre, finales de octubre, principios de noviembre. Después de una tremenda sequía, un año después, pues ha vuelto las lluvias, ha vuelto el agua y además para acompañar esta fiesta tan tradicional canaria como es el Día de los Finados, ¿no? Y que ha venido bastante en cantidad y sin destrozo, porque como tú sabes que el tiempo del sur aquí, cuando viene suele ser bastante temido, pero ha sido un agua serena, un agua, ojalá siga mucho tiempo así. Bueno, entramos en materia, hablamos del Día de los Finados, que sobre todo aquí en la zona sureste de la Gran Canaria adquiere especial significado, especial protagonismo. Pero cuéntanos cuál es el origen de esta tradición, de esta fiesta. El origen de finado, para entender el origen de los finados aquí en la comarca nuestra, tendríamos que remontarnos primeramente a la conquista de la isla, porque si hay una celebración que es tan antigua como la misma humanidad, es todo lo que conlleva la celebración de la muerte, ¿no? El recordar a los difuntos. De hecho, se entiende en arqueología, en antropología, se entiende que las sociedades prehistóricas comienzan a ser sociedades desde el momento que se asientan, que comienzan a plantar y a criar animales. El segundo factor que se entiende en cuanto a la creación de una sociedad era la creación de cementerios o necrópolis. Es decir, desde el momento en que el hombre prehistórico empieza a crear lugares para sus difuntos, para ellos acudir, para ellos poder vigilar esos lugares, que no fueran devorados por presa, por fiera los cuerpos, se entiende ya que hay una adoración a algo espiritual, a algo más allá. Para entender lo que tenemos aquí, tendríamos que remontarnos muchos años atrás. Entonces yo no sé si tú quieres ese origen o que hablemos del origen propio, de lo que sería la característica nuestra. Porque el origen de difunto, el origen de finado, aunque a día de hoy es algo que se circunscribe, como tú comentaste, a la mancomunidad, es algo que se celebra en muchas partes de la isla, pero tal y como nosotros los conocemos, es Ingenio, Santa Lucía y Agüime, porque suele ser la misma gente que está rotando por el territorio. Es verdad que tiene unos orígenes mucho más atrás. Algo parecido a finado, por ejemplo, se celebra en Andalucía, que es casi el 80% de la procedencia de los conquistadores de las islas proceden de Extremadura y Andalucía, y tienen muchos rasgos significativos con lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, para nosotros remontarnos, para nosotros entender lo que tenemos aquí, las fiestas que tenemos aquí, tendríamos que entender cuál ha sido el proceso de la festividad de difuntos muchos siglos atrás. Por lo tanto, es una fiesta que se remonta a un origen prehispánico, ¿no? Claro, los propios aborígenes, ya las crónicas, nosotros, por ejemplo, incluso hablando ya de sociedades prehispánicas o sociedades primitivas, los aborígenes, cuando los cronistas llegan aquí, se dan cuenta. Nosotros tenemos Guayadeque, por ejemplo, en la zona tenemos Necrópolis o Arteara, donde son esos cementerios que yo te comentaba antes, con lo cual ya ellos estaban en un estado social en el que estaban dentro de ese progreso en cuanto al desarrollo mental. Cuando los conquistadores llegan aquí se encuentran eso. Los aborígenes cuidaban los cuerpos de sus difuntos, rendían. Generalmente la rendición de culto a los difuntos siempre se circunscribe con ciclos naturales, en sociedades primitivas. ¿Qué es lo que nos pasa? No sé si luego hablaremos de ello con la famosa fiesta de Halloween. Es decir, por ejemplo, el Día de Difuntos nuestro es una fiesta que hay constancia de ella en el siglo VI. Ya en la Biblia, por ejemplo, en los libros de Jeremías o en los libros de Pedro Macabeo, se habla de hacer sacrificios a los difuntos para honrar su existencia. En la Biblia estamos hablando
de bastante tiempo. Pero sin embargo ya en el siglo VI de nuestra era se celebraba, hay constatación de que se celebraban las honras a difuntos tal y como nosotros las conocemos hoy. ¿Qué es lo que ocurre? Que se celebraban en abril, no en noviembre. ¿Por qué? Porque se entraba con el ciclo de la primavera, antes de entrar era una fiesta que estaba circunscrita a la vida, no a la muerte, entendiendo esa espiritualidad de los difuntos. No es hasta el siglo X, quiero recordar que es en el 989, cuando ya la Iglesia lo traslada a noviembre, a partir de un acuerdo que hubo en la Iglesia alemana, ¿vale? Entonces se crea ya el Día de los Fieles Difuntos desde el siglo X, es decir, llevamos ya 1000 años celebrando la fiesta en el día que la conocemos ahora. Día de los difuntos, Día de los finados, que hace referencia precisamente... Finados son los muertos, claro. Efectivamente, a las personas que ya han fallecido, que no se encuentran lamentablemente con nosotros. En principio, creo que incluso el Día de los Finados se celebraba no el 31, la víspera del día 1, sino el 2 de noviembre, ¿no? Claro, es que eso suele haber una confusión, que volvemos otra vez a lo que te comentaba antes con el tema de Halloween. Halloween se celebra en víspera de Todos los Santos, que es el día 1. Los finados se celebran, o deberían celebrarse, la tradición era celebrarlo el día 2. Y tiene su explicación. Tiene su explicación a las fiestas tal y como las conocemos nosotros, porque hay muchos sitios en la isla donde se celebran finados, pero no pasan de ser reuniones familiares, donde generalmente pues, se reúnen en las casas, los mayores pues, hacen recuerdo de los muertos, se cuentan anécdotas, se comen en familia y se acabó. Sin embargo, en esta zona los finados los asociamos pues, a salidas al barranco, que no ha hecho afinados en el barranco, en propiedades, en cercados y tal. Eso tiene también una justificación detrás, como todo. Lo que pasa es que a veces terminamos perdiendo el origen y nos quedamos con lo que queda, ¿no? Teniendo en cuenta, si nosotros nos retrotraemos a la conquista de las islas y cuando se crea el señorío de Nahuime, el único cementerio o la única iglesia capacitada para enterrar, estamos hablando de que ahí no había incineración ni había nada, todo tenía que pasar por la autoridad eclesiástica, era la de Nahuime. ¿Qué ocurre? Que cuando se honraba a los difuntos de los pavos que no estaban aquí en Nahuime Casco, la gente tenía que venir al cementerio Nahuime. Eso suponía, por ejemplo, gente de Temisa, gente que viviera en Pajonales, en Pinillo, en la de Goyá. Era un día, era venir, estar aquí y volver. Si no tenía, en el caso que tuviera familiares, pues podía estar aquí en el pueblo, pero si no implicaba el día. En esos tramos es donde se hacían las paradas de lo que quedan de los asaderos que se hacen ahora, de las comidas fuera de casa que se hacen ahora. La gente que venía de fuera, los que venían de la costa, los que venían de Corralillo, de Temisa, tenían que comer en Nahuime, en algún sitio, antes de volver, porque los oficios de ánima se hacían por la noche. Con lo cual volvían a las casas de noche. Entonces de ahí viene lo que nosotros conocemos. También está el otro lado, ¿no? Las reuniones familiares, que es lo que se suele hacer, las comidas, los dulces que se hacen por esta época y las reuniones en las casas. Entonces nosotros tenemos dos variantes, pero que la primera viene limitada o viene creada por la necesidad del terreno. Es decir, por ejemplo, todavía en Temisa quedan muchas paradas que se llamaban las paradas de muertos, que la gente que moría en la zona en los barrancos y tenían que llegar al cementerio de Temisa, que es posterior al de Nahuime, había una serie de piedras donde se hacían los descansos, porque no se podía ir con bestias, entonces las cajas había que dejarlas para que los portadores descansaran. Todo ese patrimonio se ha perdido porque ya no se usa, pero poca gente lo conoce también. Y va en relación con esto que estamos hablando, ¿no? Y ese es el motivo precisamente de esta entrevista con el amigo Francisco, historiador e investigador nahuimense, para conocer un poquito el origen de esta celebración del Día de los Finados. El hecho de que antes se celebrara el 2 de noviembre y se pasara a la víspera del día 1, ¿a qué se debe? Eso suele ser comodidad en cuanto lo celebramos el día 1, salimos agotados de los asaderos y el día 2 tenemos para descansar. Generalmente suele venir asociado, es como cuando vamos nosotros a proyectar una fiesta, intentamos que nunca sea un domingo, sino que sea el sábado, el domingo descansamos y el lunes volvemos al trabajo. Que eso antes era impensable. Eso era impensable porque el origen de la fiesta era totalmente diferente. Es decir, lo que comentaba antes, ¿no? Yo no venía a Güimes el día 1 para celebrar el día 2, venía el día 2, celebraba las honras y me iba a mi casa.
Nosotros ahora no vamos, mucha gente no va a la sombra, sino sale por la mañana, hace el asadero y por la tarde vuelve a la casa y se acabó. Muchos no se acuerdan ni siquiera de que el difunto está. Entonces, claro, lo que motiva el acto, lo que motiva la festividad, ha ido cambiando y por tanto la necesidad ha ido cambiando. Antes era una celebración más familiar, más íntima, en la casa, ahora ya se ha convertido en algo más lúdico popular, ¿no? Claro. También se ha perdido, que eso no desde el punto de vista sino yo, por ejemplo, desde el punto de vista de investigación y en genealogía, cuando uno se mete en temas de genealogía, se ha perdido también el interés que va asociado a estas celebraciones, el interés de la historia familiar, que es lo que se está intentando recuperar ahora con las asociaciones de genealogía. Es decir, antes cualquier chiquillo por lo menos se sabía el nombre y apellido hasta de sus bisabuelos. Ya hoy en los colegios hay que mandar a los niños a hacer árbol genealógico porque no saben ni siquiera si vivió o no vivió. Es decir, la sociedad ha ido cambiando. Los intereses en cuanto a la historia familiar y a la historia de los antepasados han ido cambiando. Y eso se traduce en esto, ¿no? En celebraciones que hacemos, porque son lúdicas, porque a nadie nos amarga un dulce, pero que pierde ese significado original de la celebración, ¿no? Aunque en un principio en la celebración del Día de los Finados, bueno, viene a recordar a aquellas personas, aquellos seres queridos que ya no están con nosotros y que comenzó en un ambiente familiar, no deja de ser una celebración festiva, ¿no? Claro, y anteriormente tenía asociadas muchas cosas que también se han perdido. Es decir, yo no quiero decir que hace 3 siglos los que celebraban los finados fuera una obligación y no tuvieran esa festividad. Lo que pasa es que ha mutado la celebración. A los finados, por ejemplo, que eso también, creo que el Cabildo hasta hace unos años estaba pendiente de hacerlo patrimonio cultural de la isla, quedan los famosos ranchos de ánimas. El mes de noviembre se conoce como el mes de los difuntos, aunque ocupa la primera semana, pero ¿qué ocurre? Que era el mes de los ranchos de ánimas. La gente salía a cantar romances antiquísimos por las calles pidiendo dinero para pagar las misas a los difuntos. Yo creo que cuando yo hice la tesis, cuando yo elaboré la tesis en el 2012, quedaban en aquella época 2 ranchos de ánimas, uno en Arvejales, en Teró, y otro en Valsequillo. Yo no sé a día de hoy si quedarán los 2 o si ya eso se perdió, porque eran personas mayores las que yo tuve que entrevistar, las que yo tuve la oportunidad de entrevistar, y ya había poca sabia joven detrás. Ya, por ejemplo, una tradición como esa, que va asociada a un día como el que nos ocupa, pues no solamente la importancia de mantener la tradición, sino lo que la tradición traía. Romance, que creo que Maximiano Trapero llegó a registrar algunos, que venían desde época antiquísima, que hablaba de tradiciones del pueblo. Aquí Agüime, por ejemplo, los tuvo, los ranchos de ánimo y los perdió. Las cofradías y las hermandades que se dedicaban única y exclusivamente a la mejora de las tumbas, de la imposición de misa. Todo eso venía asociado y todo eso llevaba fiesta, porque conllevaba una reunión, conllevaba unos pagos de agasajo, o sea, no quiero decir que fuera todo obligación, lo que pasa es que ha mutado las formas, ¿no? Es por lo tanto una fiesta alegre, porque se come, se bebe, se reúne la familia, se recuerda a los difuntos. Bueno, eso afortunadamente, esas tradiciones no se han perdido. No, en teoría no deberían perderse, porque claro, eso se hace en la privacidad de la casa. Uno no puede saber lo que se hace en cada casa, pero lo normal es que es el día en que se aprovecha para, pues claro, en el momento en que tú recuerdas a una persona difunta, lo normal es que alguien de los que esté allí pregunte si no lo conoce por él, con lo cual ya eso da pie a que se genere una conversación en torno a esa persona, a los hechos que tuvo dentro de la familia, a quién ocupó en la sociedad o a qué se dedicó, con lo cual ya implica una memoria, crear una memoria. El problema es que eso se pierde, porque es lo que te comentaba antes, ¿no? Yo, por ejemplo, eso lo he notado mucho en el tiempo que he estado dando clases, que chicos de primero de la ESO que tú le preguntabas por su familia y no sabían decirte dónde vivían los abuelos, cómo se llamaban los abuelos, a lo mejor no los conociera porque estamos hablando de cambios generacionales, de generaciones muy antiguas, pero que ni siquiera tenían ni ellos esa capacidad de preguntar, ni a lo mejor los padres de hablarles, ¿no? Porque a veces no hace falta esas cosas, no hace falta que se pregunte, sino decirles.
Sin duda, esto ha repercutido negativamente en el hecho de ir perdiendo nuestras tradiciones y costumbres. Las identidades. Sin lugar a dudas ha tenido mucho que ver la introducción aquí de esta famosa fiesta anglosajona como Halloween, ¿no? Que, sin embargo, después Halloween, por ejemplo, Halloween es una fiesta que viene de una celebración celta, como te comentaba antes. Era una fiesta, la fiesta de Halloween venía a ser, salvando las distancias y no queriendo hacer un símil, lo que nosotros conocemos aquí con los aborígenes con el Beñasmén. Es decir, el Beñasmén era una fiesta de recolección, era una fiesta de final de temporada y era una fiesta en donde se reunía la comunidad para recoger los frutos que la tierra había dado. El Halloween viene de una fiesta celta que se llama el Sajín y era una fiesta del fin de año celta que se acababa en verano. El Beñasmén es en agosto. Lo celebramos, se sincretizó con el día de San Bartolomé, pero sin embargo es en ese periodo, en el periodo estival. ¿Qué hacían los celtas? Al acabar la primavera y empezar el verano, los veranos son improductivos, la tierra no da fruto. La primavera en las sociedades prehistóricas, eso suele ser la época de la luz, es donde la naturaleza está en su máximo esplendor. El fin del ciclo se celebraba esa fiesta y a ello, como te comentaba antes, se asociaba los muertos, se recordaba a los muertos en el momento en que se recogía las cosechas, porque se creía que había una protección de los difuntos para la comunidad que quedaba viva. ¿Vale? Ese es el origen del Halloween. De hecho, la traducción de Halloween es víspera de todos los santos, no de todos los difuntos, de todos los santos. ¿Qué ocurre con el Halloween? Que el Halloween era una fiesta como puede ser las nuestras aquí. El momento en que la fiesta de Halloween dejó de ser una fiesta de un lugar o de una comunidad a convertirse en una cosa internacional, es el momento que da el salto a Estados Unidos. Es decir, a finales del 19, principios del 20, hay una gran migración de irlandeses a Estados Unidos y se llevan esa tradición. Pero claro, una cosa es llevársela y otra es cuando en el año 21, creo recordar, 1921, se celebra el primer desfile de Halloween, me parece que si no recuerdo mal fue en Minnesota. Entonces ya ahí empieza la cosa a crecer y pasa como lo que estamos hablando con lo nuestro. Se empieza a poner cosas, lo que se hizo en el 21, en el año 40 ya era una tradición, pero no tenía nada que ver con el Sajín del 1870. Y ha ido creciendo. Sin embargo, por ejemplo, el Halloween y los finados, no los nuestros, sino de los que nosotros preceden, tienen muchas similitudes. El Halloween, por ejemplo, el jack, la calabaza esta que se talla, que se pone llena de luces y tal, la función del jack era guiarlo a los espíritus, guiar los espíritus para que no se perdieran. En Andalucía se utiliza lo mismo, luego no se pone una calabaza, sino se ponen unas mariposas de aceite. Con lo cual, lo que se crea es un camino iluminado para que las almas de los penitentes, porque también hay que decirlo, en teoría la fiesta iba dedicada a la gente que estaba en el purgatorio, los que estaban purgando sus penas todavía, para que se pudieran guiar, para que pudieran salir de esa noche. Entonces, hay similitudes. ¿Cuál es lo que pasa? Que el imperialismo cultural que tenemos desde Estados Unidos no solamente ha modificado la fiesta, sino que nos la ha impuesto sin nosotros conocer cuáles son los orígenes. Afortunadamente, ya lo comentaba al principio de la entrevista, es una tradición nuestra de las Islas Canarias que se perdió con el paso del tiempo, ahora se ha vuelto a recuperar, pero sobre todo aquí en la comarca del sureste no ha perdido para nada. No se ha perdido, no, aquí es verdad. Aparte de que no es ahora, sino desde hace muchos años se ha fomentado, se ha hecho porque se haga. Yo por lo menos, lo que yo recuerdo, no recuerdo nunca de haber pasado un año sin celebrar el Halloween. Y eran bastante, los finados, que eran bastante los chicos los que hacían asadero en el barranco, en la montaña. Hubo una época en que se prohibieron por temas de seguridad, que eran niños, y a veces sin supervisión de adultos, lo que se metían ahí a hacer. Pero es verdad que no se ha perdido. No solamente eso, sino que se ha fomentado. Desde hace unos años, pues se hace el asado de castañas en el hogar del pensionista, los hogares de pensionistas. Qué mejor que esos sitios para que ellos, que son la memoria viviente del pueblo, hablen de lo que ellos recuerdan, lo que ellos vivieron. Con lo cual, eso es lo que ayuda también a que generaciones que vengan detrás pues tengan una
un legado cultural no tangible, ¿sabes? Lo importante es que precisamente ahora la juventud coja el testigo, ¿no? El testigo, claro, que entiendan, por lo menos que tengan claro cuál es el origen de la fiesta y cuál es el origen que su comunidad le dio a esa celebración. Que quieren celebrar Halloween, que quieren celebrar lo que sea, oye, cada uno es libre de celebrar lo que sea, pero yo soy partidario de que cuando se celebra una cosa hay que saber el origen de lo que se celebra. No celebrar por moda, porque al final las modas pasan y cuando miras atrás dices, bueno, ¿qué es lo que he estado haciendo yo todos estos años? Por moda, por impulso. Sí, yo entiendo como el que venga aquí y de buenas a primeras se vaya a Inglaterra y se ponga a celebrar el solo los finados. Eso es una locura, porque nadie va a entender lo que está haciendo ahí. Si se le explica posiblemente, vean las mismas similitudes que nosotros hemos visto aquí, pero no es ni el momento, ni el lugar, ni la cultura propicia para hacerlo, ¿no? Oye, aparte de en el Día de los Finados, cuando celebramos el Día de los Finados, aparte de tomar y comer, sobre todo los productos de la época, castaña, nueces, ¿qué otras peculiaridades tiene esta celebración? Yo atendería más a esa al sistema de reunión, ¿no? La comida, porque vamos a ver, nosotros lo bueno que tenemos aquí es que cada fiesta tiene una comida. Y asociamos un tipo de comida, las tortillas para carnavales, las castañas para los finados, el potaje santo en Semana Santa, o el sancocho. Es decir, somos muy ordenados y parece que estamos esperando que llegue esa época para la comida. Yo lo que atiendo más, a las características que atiendo más es al tipo de reunión. Es decir, son fiestas que nos permite, quizás a lo mejor son más heterogéneas que las de Navidad. En Navidad uno se reúne en familia también, es una fiesta familiar, pero con la fiesta de finado se amplía el núcleo familiar hacia personas que están próximos a la familia, pero que no son parte nuestra, ¿no? Con lo cual ayuda a que unidades familiares compartan una misma historia y una misma tradición. Oye, tenemos, porque los finados es una tradición típica de aquí, pero ¿hay algún vínculo, alguna relación, por ejemplo, con la celebración que se hace el Día de los Difuntos en Latinoamérica? Ellos tienen el día, claro, es el mismo origen, el día por ejemplo en México, el Día de los Muertos, que se llama allá. ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos, la raíz indígena que ellos tienen, es mucho más fuerte que la que nos pudiera quedar a nosotros. Es decir, nosotros, desgraciadamente, la cultura aborigen quedó solapada, bien porque eran menos, bien porque también aquí en ciertos lugares ofrecieron mucha más resistencia que en muchos lugares en Latinoamérica, siendo más grandes y siendo más numerosos. Por lo que fuese, la cultura aborigen se difuminó a lo largo de la historia. Ellos tienen una fuerte raigambre aborigen en México, en Perú, en Bolivia, y entonces también tienen muchas cosas en la fiesta de los muertos, que le llaman ellos allá, que vienen de origen indio. Por ejemplo, es la época en que sobre todo en Bolivia, se honra la Pachamama, es la tierra. No solamente se honra a los muertos, sino que se honra a la tierra. Vuelvo y recapitulo, la costumbre celta. Es el momento, la tierra, el fruto de la tierra, se asocia a la gratitud de los espíritus que nos están custodiando. Entonces, en realidad, esa base mental, esa base cultural es universal en los pueblos prehispánicos, en los pueblos prehistóricos, bien sea prehispánicos o anteriores a la conquista anglosajona. Y es algo que está ahí, que habría que mirar desde dónde viene, posiblemente su tradición sea prehistórica, pero que de alguna manera u otra se asocia. La fiesta nuestra con relación a la sudamericana pues tiene un origen común que es el hispánico. Y ahí no hay debate ninguno. ¿Por qué? Porque el simple hecho de asociar un día a los difuntos implica que hay una base mental judeocristiana, que es la religión, que es la que compartimos y que compartimos con los conquistadores, ya no solamente los hispánicos, sino italianos, franceses, flamencos, que en esa época todavía participaban de las costumbres religiosas de la época, ¿no? En resumen, Francisco, estamos hablando de la misma fiesta, la misma celebración, pero con matices diferentes. Con pequeñas diferencias y matices según la parte del planeta donde te encuentres, ¿no? Y según la vinculación que tenga con los pueblos que antecedieron a la conquista, claro. Bueno, para terminar, Francisco, yo creo que el origen histórico de estas celebraciones, de esta fiesta, ya ha quedado claro, más o menos claro. Espero que haya quedado más o menos claro. Con respecto a este día, el Día de los Finados, con qué tenemos que darnos? ¿Qué es lo que tenemos que remitir con respecto a este día?
Pues yo haría especial hincapié en lo que comentaba antes, ¿no? Aprovechar estos momentos para indagar un poco más en la historia familiar. Es decir, ya que uno crea o no crea, o celebre oficio en la iglesia o no lo celebre, ya eso, como comentaba antes, son elecciones y son creencias de cada uno. Pero ya que tenemos un día, yo soy partidario de que ya que tenemos un día que lo tenemos dedicado a la gente que nos antecedieron, a nuestros antepasados, pues ¿por qué no en ese día de verdad investigar a nuestros antepasados? Que no sea que la fiesta está bien, que está muy bien la reunión, que está muy bien no perder la tradición, pero aprovecharla, dar una vuelta en esas reuniones, saber quiénes fueron nuestros antepasados, a qué se dedicaron, dónde vivían, cómo llegaron, si no eran de aquí, qué fue lo que hicieron, porque en realidad eso es lo que da un poco de significado a la fiesta primero y a la familia después. Es decir, no podemos entender el progreso de una unidad familiar si no entendemos a los que la fundaron, a los fundadores, ¿no? Pues con ese mensaje nos quedamos, con esta reseña histórica a través de las palabras de Francisco Alemán González, historiador e investigador agüimense, que nos ha llevado un poquito más a conocer lo que es la celebración, el origen de la celebración de este día, el Día de los Finados, día dedicado a las personas fallecidas, a las personas difuntas, aquellas que ya no se encuentran con nosotros. Francisco, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer compartir este ratito contigo, sobre todo un servidor, sobre todo a mí que me encanta la historia y más si se trata de conocer la historia de nuestro pueblo. Y a mí encantado de poder que me den la oportunidad de decirlo y encantado de haberte dado esa oportunidad de conocerlo. Pues muchísimas gracias. A ti. Y espero que haya una próxima ocasión para seguir hablando más de la historia de nuestro pueblo, ¿de acuerdo? Cuando quieras. Gracias. Señores, nosotros ponemos el punto y final a esta entrevista que les hemos ofrecido hoy con motivo de la festividad del Día de Todos los Santos y mañana del Día de Todos los Difuntos.